buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe, y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también el pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar? Contento, alegre, un poco triste, ya que vemos en el panorama del mundo muchas situaciones difíciles, traumáticas, hay mucho dolor, y yo creo que el programa de hoy, si lo permite, va a poder ser de mucha ayuda para las personas que tal vez están lidiando con situaciones difíciles, a veces tragedias, situaciones inesperadas. Lo bueno es que para el cristiano entendemos que esto no sucedió, Dios no se dio cuenta, porque Dios está en control de todas las cosas, pero igualmente como humanos nosotros podemos ser estremecidos cuando suceden cosas que no estamos preparados. Amén, todo así. Al mismo tiempo, Carlos, tomo el momento para recordarle a nuestra audiencia que pueden seguir visitando madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Vas a encontrar un surtido increíble de artículos, grabaciones que entendemos que están siendo de mucha bendición para nuestra comunidad hispanohablante. Así que madurandoencristo.org, tienes que visitarlo. Si tienes una pregunta, tienes una sugerencia para un programa que nosotros pudiésemos grabar, estamos más que dispuestos de escuchar y también conectarnos más con la audiencia, con pastores. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Amén. Ya que entendemos que tenemos muchos hermanos en Cristo en diferentes partes del mundo, y siempre con mucho gozo y con mucha alegría queremos conocerlos. Amén. Bueno, el tema para hoy, Edgar, como mencionaste, es cómo responder a las tragedias de la vida. Yo creo que es algo que todos podemos decir, todos hemos pasado en algún momento, o hemos escuchado que alguien ha pasado, o pasaste en algún momento, estás pasando por ahora mismo en este momento, o vas a pasar en algún momento. Todos enfrentamos momentos que sacuden nuestra fe en algún momento. Una pérdida inesperada, un diagnóstico de salud devastador, una crisis personal. Hermano y hermana que me escucha, estos instantes oscuros muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios en mi dolor? Hoy estaremos explorando cómo responder a la tragedia, y no con frases vacías que muchas veces hacemos, ¿verdad? Sino con una fe auténtica que abraza tanto el lamento como la esperanza. Veremos cómo mantener la confianza en Dios durante los valles oscuros, y cómo nuestras propias heridas pueden transformarse en fuentes de consuelo para otros. No pretendemos, hermano y hermana que me escuchas, tener todas las respuestas. Jamás las vamos a tener, sino aprender a caminar con integridad a través del sufrimiento, sostenidos por un Dios que no solo comprende nuestro dolor, sino que Él lo experimentó personalmente. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver, cuando enfrentamos una tragedia, muchos cristianos no saben si está bien expresar su dolor. Ahora, ¿qué hacemos con ese dolor sin sentir que estamos fallando en la fe? Bueno, eso está una buena pregunta, y como dije, en un mundo donde siempre están pasando situaciones difíciles, entiendo que es un tema perfecto para el día de hoy. Comenzaría con el primer punto que vamos a cubrir, que sería: lamenta con honestidad, pero con esperanza. No hay nada malo, amigo, hermano que me escuchas, de nosotros tener ese aspecto de sentir dolor, de obviamente sentir el pésame de las situaciones difíciles, a veces muertes, situaciones, noticias malas, pero hay que lamentar con honestidad, pero también con mucha esperanza. Fíjate, esta idea del lamento bíblico no es simplemente expresar tristeza. A veces pensamos que se limita a eso, sino que es un acto de fe profunda. En el Salmo 13, versículo 1 y 2, David clama y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Fíjate, esta honestidad cruda, que es lo que estamos viendo en estos versos con David, ante Dios muestra que podemos expresar nuestro dolor sin pretender tener todas las respuestas. Y sería deshonesto si no dijera que la Biblia contiene un libro entero dedicado al lamento, y se llama Lamentaciones. El profeta Jeremías expresa el profundo dolor por la destrucción de Jerusalén, sin suavizar la realidad de la tragedia. Y sin embargo,
En medio de ese lamento encontramos uno de los pasajes más esperanzadores de la Escritura. Te lo voy a leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso lo vemos en Lamentaciones 3, 22 al 23. Entonces, Carlos, este es el equilibrio al que somos llamados. Lamentar con honestidad, pero anclados en la esperanza. No negamos la realidad del sufrimiento, pero tampoco nos quedamos atrapados en la desesperación. Esto es importante entenderlo. Reconocemos que nuestro dolor siempre es y será real, pero no tiene la última palabra. Amén, es una realidad. Vamos a ilustrar esto, Edgar, como siempre tratamos de hacer en nuestros episodios. Imagina un violinista interpretando una sonata, una partitura musical que es muy compleja. Esta pieza contiene pasajes de profunda melancolía que expresan dolor y angustia. Estos momentos no son interrupciones de la música, son parte integral de la composición. Sin embargo, la música no permanece en esos pasajes sombríos indefinidamente, sino que la melodía avanza, a veces retomando temas más luminosos y esperanzadores. De manera similar, el lamento cristiano incluye la expresión completa del dolor, pero siempre como parte de una composición más amplia que incluye la esperanza. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este punto en nuestras vidas? Bueno, da permiso a tu corazón para sentir plenamente el dolor. No te apresures a superarlo como muchas personas dicen. Ya, tú pasaste por eso, ese tiempo, ya se supone que tú estés bien. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a personas que a veces de una manera un poco insensible tratan de definir cómo la otra persona debe sentirse? No, da permiso a tu corazón a sentir plenamente el dolor. En vez de decir, no, ponle la mejor cara a la vida. No. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4 nos recuerda, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de endechar y hay tiempo de bailar. En ese momento debemos de recordar que hay momentos de la vida en la cual hay que honrar el tiempo de lamento. En segundo lugar, como vimos el salmista David, expresa tu dolor honestamente a Dios en oración. Vemos que David no va a otro lugar. Él va a Dios y expresa la realidad de su condición en ese momento. Señor, ¿hasta cuándo? Yo me imagino la carga emocional que David tenía, porque a veces cuando leemos ciertos pasajes bíblicos perdemos de vista y evadimos las emociones, como que, debemos de preguntarnos cuando leemos, ¿qué llevó a David a pensar de esa manera? Bueno, una gran preocupación, un gran lamento, una gran circunstancia que lo estaba abacorando de toda manera. Decir, ¿hasta cuándo, Señor, tú te has olvidado de mí? ¿Hasta cuándo? Como decimos nosotros de manera más coloquial, sácame el pie de encima. Entonces, expresa tu dolor honestamente a Dios en oración. Sigue el ejemplo del salmista. Mira cómo dice el Salmo 62, versículo 8. Esperad en Él todo el tiempo, pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derrama delante de Él todo lo que tú eres, tu pensamiento, tu voluntad, todo. Ponlo delante de Él. Él sabe. Recuerda el Salmo 139. Nosotros no podemos escondernos. Él conoce nuestro levantar. Él conoce nuestro sentar. Él conoce hasta lo que vamos a decir antes que lo digamos. En tercer lugar, ancla tu lamento a las promesas eternas de Dios. Esto es algo, hermano, que no puedes olvidar. Incluso mientras estás pasando por dolor, recuerda verdades fundamentales sobre quién es Dios y cuáles son sus promesas. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Un versículo que muchos conocemos, pero muchos olvidamos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Edgar, hemos visto la realidad de que debemos de lamentarnos con honestidad, pero no dejarlo ahí en solamente lamento, sino también con esperanza. ¿Qué pasa cuando nos hemos lamentado, pero la situación no cambia, Edgar? ¿Cómo podemos seguir creyendo que Dios es bueno cuando todo alrededor parece gritar lo contrario? Eso es un escenario muy real y para cualquier persona que es padre, empresario, pastor, una madre, personas que tienen responsabilidad en la vida, estas situaciones van a llegar a suceder. Y yo diría que la respuesta a lo que estás diciendo es confía en la bondad de Dios, aún en la oscuridad. Yo diría que ese es el reto más grande que nosotros tenemos. ¿Por qué?
Bueno, porque una de las luchas más profundas durante tiempos de tragedia es reconciliar nuestro sufrimiento con la bondad de Dios. Sí, Dios es bueno, gracias a Dios, y Él es todopoderoso, pero ¿por qué permite que ocurran tragedias? Esta pregunta ha resonado a través de los siglos y continúa desafiando nuestra fe en momentos muy, muy oscuros. Me trae a la mente el personaje de Job, porque Job enfrentó esta pregunta de manera directa cuando perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Sus amigos intentaron explicar su sufrimiento, sugiriendo que había pecado o que merecía su dolor. Pero la respuesta de Dios no fue una explicación del sufrimiento, sino una revelación de sí mismo. Entonces, en los capítulos 38 al 41 de Job, Dios responde a Job revelando su majestad, su poder y su sabiduría infinita. Lo que debe llamarnos la atención es que al final del libro, Carlos, hay una declaración poderosa que Job hace y dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job 42, versículo 5. Ahora, no recibió respuestas a todas sus preguntas, pero sí obtuvo algo mucho más valioso, que fue un encuentro con Dios mismo. Y esta es a menudo nuestra experiencia en medio de la tragedia. No siempre entenderemos el por qué, pero podemos conocer más profundamente a quién está con nosotros en medio de ese momento oscuro de dificultad y de sufrimiento. Amén, qué bueno que traíste eso, Edgar, porque realmente es sumamente importante. En medio del sufrimiento, providencialmente, es lo que Dios utiliza para conocerlo más a Él. Qué interesante eso. Bueno, vamos a ilustrar esto como siempre tratamos de hacer. Piensa en un niño pequeño que debe recibir una vacuna. El niño siente el dolor y no comprende por qué su padre, que lo ama, permite que la enfermera saque esta aguja filosa y con cara de malvada, mentira, no, sino que le permite ese dolor. Mi papá está ahí, no me está protegiendo. De la perspectiva limitada del niño, esto parece una traición, pero el padre, con una comprensión más amplia, sabe que el dolor momentáneo va a proteger a su hijo de un sufrimiento más grande. De manera similar, nuestra perspectiva durante el sufrimiento es limitada. Confiamos en la bondad de Dios no porque entendamos todo lo que Él permite, sino porque conocemos su carácter y su amor ya demostrado a nosotros en la cruz. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Recuerda el carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Si Dios no cambia, nada de sus atributos cambian. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. Pues Dios sigue siendo bondadoso. Eso nunca va a cambiar. Entonces, el que sucedan circunstancias no cambian que Dios siga siendo bondadoso. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos recuerda lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En segundo lugar, medita en la cruz. Yo creo que la meditación es una disciplina espiritual que hemos olvidado. Muchas veces tratamos de ver contenido y se nos olvida en detener y meditar. Hermano, medita en las cosas teológicas que tú has aprendido. Medita en doctrinas esenciales. Una de ellas es la cruz de Cristo. Cómo la cruz es la máxima demostración del amor de Dios en medio del sufrimiento. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. El sufrimiento es parte de nuestra redención. El sufrimiento es parte de nuestra exaltación y lo que va a ser nuestra glorificación. Nosotros no podemos ver el sufrimiento de una manera fatalista, porque sabemos que en las manos de Dios tiene propósito. Dios mismo experimentó la tragedia y el dolor para traer redención. Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, practica la rendición diaria de tus preguntas y respuestas. Reconoce los límites de tu comprensión y elige confiar en la sabiduría de Dios. Hermanos, no vas a saberlo todo
Nunca. Nadie nunca lo sabrá todo, correcto. El único que conoce y tiene un conocimiento que es omnisciente es Dios. Nosotros siempre vamos a estar limitados. Incluso en la eternidad estaremos limitados porque Dios es Dios. Correcto. Entonces Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos recuerda: fíate, confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Ves? Hay una implicación que todo tu ser tiene que estar involucrado en esto. ¿Y qué debes hacer en cambio? No te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas. Ahora, Edgar, hemos visto la realidad de la necesidad de lamentarnos con honestidad y esperanza. En medio del sufrimiento debemos de confiar en Dios, en su bondad. Ahora, y después que hemos pasado por el sufrimiento y hemos sido consolados por Dios, ¿qué hacemos con esa experiencia, Edgar? ¿Solo seguimos adelante o hay algo más que debemos hacer? Bueno, nuestro tercer y último punto es: usa tu dolor como un ministerio hacia otros. Usa tu dolor como un ministerio hacia otros. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4 y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje obviamente revela un propósito redentor en nuestro sufrimiento. Dios nos consuela no solo para nuestro beneficio, sino también para que podamos consolar a otros, Carlos. Y nuestras heridas, una vez sanadas, se convierten en canales a través de los cuales la gracia de Dios puede fluir hacia quienes están sufriendo. Por eso Jesús mismo es nuestro ejemplo supremo. Sus heridas se convirtieron en nuestra sanidad. Eso trae a la mente Isaías 53, versículo 5, donde declara: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En un sentido, nuestro sufrimiento sigue el patrón de Cristo, cuando permitimos que Dios lo use para bendecir a otros. Imaginemos, para ilustrar esto, considera un árbol de kintsugi. Este es un arte japonés de reparar cerámica rota con oro. No sé si lo conocían. Yo tampoco lo conocía, pero ahora usted lo va a conocer. El artista no esconde las grietas, sino que las resalta con oro precioso, lo que parece una pérdida que es irreparable. Él toma algo hermoso como el oro y lo pone para cubrir esas grietas. El resultado que pasa es una pieza mucho más hermosa y mucho más valiosa que la original. De manera similar, Dios no promete nunca borrar las cicatrices de nuestro sufrimiento, pero puede transformarlas en algo precioso que refleje su gloria y traiga sanidad a otros. Nuestras heridas tocadas por la gracia de Dios se convierten en las mismas vías por las cuales su amor puede alcanzar a los demás. Ahora, hermano y hermana que me escuchas, Edgar, que estás aquí también, ¿qué debemos de hacer entonces con el sufrimiento? Ya hemos pasado por él. ¿Qué hacemos? Borramos, como dice el mundo secular, pon tu mente en blanco, olvídate de eso. No. Comparte tu historia de dolor y esperanza cuando sea apropiado. No sabes muchas veces lo importante que es un testimonio de alguien para ayudar a animar a otro creyente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos menciona la palabra del testimonio como una herramienta poderosa. En segundo lugar, desarrolla empatía basada en tu propia experiencia de sufrimiento. El dolor personal nos capacita para llorar con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos recuerda eso. De una manera auténtica y compasiva, no es hacerlo por hacerlo, sino realmente que nuestra empatía sea auténtica. La empatía nacida del sufrimiento es un don precioso para ofrecer a un mundo que está herido o a alguien que está pasando por situaciones específicas en las cuales tú estás pasando o pasaste, perdón. En tercer lugar, busca oportunidades para servir a otros que están pasando por pruebas similares a las tuyas.
Esto puede ser a través de ministerios formales en tu iglesia o simplemente estando disponible para escuchar y acompañar a quienes sufren. Hermano, es algo que es parte. Nosotros, Dios, no hay nada, como decía el Dr. Sproul, no hay una molécula en el mundo que esté por ahí haciendo lo que le dé la gana. Todo está bajo la soberanía de Dios. Por lo cual, Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos recuerda: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es la realidad de que estamos llamados a que por medio de lo que Dios ha hecho en tu vida es parte de su providencia para que nosotros sirvamos a los demás. Y creo que son tremendas formas de aplicar lo que estamos hablando específicamente en este punto, de usar nuestro dolor como ministerio hacia otros, ya que usualmente no es algo que nos viene a la mente. Bueno, entonces podemos concluir, Carlos, que la tragedia es una realidad inevitable en nuestro mundo caído. Pero pues como seguidores de Cristo tenemos recursos espirituales para enfrentarla con fe, enfrentarla con esperanza y enfrentarla con amor. Y nosotros como cristianos no minimizamos el dolor ni ofrecemos respuestas simplistas, pero tampoco nos quedamos atrapados en la desesperación, que es una tentación también. Ahora, en cambio, aprendimos nosotros en la vida a lamentar con honestidad mientras nos aferramos a la esperanza. Obviamente en nuestro caso es Cristo. También nos aferramos a la esperanza, a confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos, y a permitir que nuestro dolor se convierta en un ministerio de compasión hacia otros. Así que entonces déjame darte 3 conceptos últimos que quiero llamarte, estimularte a considerar y a practicar. Número 1, sea auténtico. Tienes que decidir, amigo que me estás escuchando, amiga, vivir en la tensión de la honestidad y la esperanza, expresando tu dolor sin fingir y aferrándote a la fe sin negar la realidad. Hay personas que se quedan en un mundo alterno. Entonces entran en la depresión, entran en un aspecto donde ellos quieren evitar, ellos piensan que poder experimentar el dolor es algo tan vergonzoso porque es único. Y hermano, el dolor no es único y definitivamente no es vergonzoso. Ahora, tampoco debemos tomar ventaja de eso. Correcto. Así que sea auténtico. Número 2, sé confiado. Elige cada día, amigo, amiga, renovar tu confianza en el carácter inmutable de Dios, especialmente cuando tus emociones y circunstancias parecen contradecir su bondad. Esta es una de las más difíciles, de que tú tienes que ser confiado, que aunque tú sientes que Dios te tiene el dedo ahí encima de la espalda y no te deja levantar, eso no es cierto, porque si eres cristiano y eres perdonado, eres redimido por la obra de Cristo, Dios es tu Padre y Él no está detrás de ti. Él no está castigándote ni tampoco saca placer en hacerte sufrir. Al contrario, esas son mentiras del mundo, la carne, el diablo. Lo que pasó con Job no fue Dios poniéndole el dedo en la espalda a Job. Fue Job aprendiendo por primera vez poder metafóricamente ver a Dios versus solamente escuchar la voz de Él. Número 3, sé generoso. Ofrece las lecciones de tu sufrimiento como un regalo para aquellos que están luchando, permitiendo que Dios redima tu dolor, convirtiéndolo en un ministerio de consuelo. Así que recuerda, el Dios que caminó con nosotros a través del valle de la muerte en la persona de Jesucristo sigue caminando con nosotros hoy. Y Él no desperdicia nuestro dolor, sino que lo transforma en un testimonio de su gracia y un instrumento de su amor hacia nosotros. Y como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Bueno, yo espero, amigo, amiga que me escuchas, que esto pueda ser de bendición para ti, no importando en qué momento difícil de tu vida estás enfrentando. Como habíamos mencionado, si quieres oración o conectarte con nosotros, madurandoencristo.org es el lugar donde puedes conectarte con nosotros. Créeme, si necesitas alguien con quien hablar, alguien para poder escuchar o ministrarte, obviamente dirigirte la palabra de Dios, estamos aquí siempre para servir. Así que, Carlos, gracias por acompañarme. Siempre un placer, mi hermano. Y continuamos obviamente en otro episodio más. Y nada, que damos gracias a Dios por este programa, porque nosotros aquí en Madurando en Cristo siempre estamos buscando nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.
Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.